¿Y si les dijera que los mayores avances y las peores catástrofes de la historia ocurrieron por pura casualidad? Desde un utensilio sin lavar que salvó millones de vidas, hasta un giro equivocado que desató una guerra mundial. Hoy vamos a desgranar 20 increíbles casualidades que cambiaron nuestro mundo para siempre. Prepárense para asombrarse, porque la historia no es solo un plan meticuloso, sino una sucesión de coincidencias increíbles. Solemos creer que la historia es forjada por grandes personalidades con planes ambiciosos. Pero con frecuencia, todo lo decide un momento inoportuno, un detalle olvidado, o un simple golpe de suerte, o de mala suerte. Un pequeño error puede, como un efecto dominó, desencadenar una reacción en cadena cuyas repercusiones se extienden por siglos. Precisamente de esos momentos les hablaremos hoy. Así que, empecemos con una historia que, sin exagerar, salvó millones de vidas. Es la historia del increíble poder del desorden. Imaginemos Londres, 1928. El científico Alexander Fleming está tan a punto de irse de vacaciones. Su laboratorio, digamos, no era precisamente un dechado de limpieza. Antes de marcharse, dejó sobre la mesa un montón de placas de Petri, donde crecían cultivos de peligrosas bacterias estafilococos. Al irse, aparentemente dejó una ventana entreabierta. Y es aquí donde entra en juego su majestad el azar. Desde el piso de abajo, de otro laboratorio, el viento arrastró esporas de un moho raro. Estas aterrizaron en una de las placas que Fleming no había cerrado correctamente. 2 semanas después, el científico regresa. Empieza a ordenar su desorden de laboratorio y se dispone a tirar los cultivos viejos. Pero de repente, su mirada se detiene en una de las placas. Alrededor de una mancha de moho azul verdoso, se había formado una zona perfectamente limpia. Todas las bacterias a su alrededor habían muerto, como si las hubieran borrado con una goma. Una persona menos observadora simplemente habría desechado la muestra arruinada. Pero Fleming comprendió. Este moho liberaba algo que era un veneno mortal para las bacterias. Así, debido a su descuido y a una ventana abierta, el mundo obtuvo la penicilina, el primer antibiótico que salvó cientos de millones de vidas. Realmente, a veces el mayor avance se esconde en el desorden más inesperado. Ahora, transportémonos a finales del siglo XV. El comercio con Oriente era una auténtica mina de oro. Especias, seda, joyas, todo valía una fortuna. Y la ruta terrestre era larga y peligrosa. Entonces el navegante Cristóbal Colón propone un plan audaz. ¿Para qué ir al este si se puede llegar a las Indias navegando hacia el oeste? Porque la Tierra es redonda. Un plan brillante, ¿no creen? Pero había un pequeñito problema. Sus cálculos estaban catastróficamente equivocados. Partiendo de datos desfasados, estimó que la Tierra era casi 1/3 más pequeña de su tamaño real. Ignoró los cálculos de científicos mucho más precisos de su época, y convenció a la corona española de que Asia estaba a tiro de piedra. Cuando finalmente avistó tierra, estaba absolutamente convencido de haber llegado a las islas cercanas a la costa de las Indias. Por eso, a sus habitantes los llamó indios. Hasta el día de su muerte, nunca admitió su error, realizando otras 3 travesías a esa supuesta Asia. Así, el mayor error de navegación de la historia legó a los europeos 2 nuevos continentes y cambió nuestro mundo para siempre. Nos trasladamos ahora al 28 de junio de 1914, en la ciudad de Sarajevo. El ambiente está cargado de tensión. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, ha llegado de visita, y los nacionalistas locales lo perciben como una provocación. Esa misma mañana, su comitiva ya había sufrido un atentado. Uno de los conspiradores lanzó una bomba, pero rebotó en el coche y explotó bajo el vehículo siguiente, hiriendo a varias personas. Cualquiera pensaría que ahí terminaría todo. Pero el archiduque, en lugar de abandonar la ciudad de inmediato, decidió mostrar su nobleza y visitar a los heridos en el hospital. Se cambió la ruta con urgencia,
Y es precisamente aquí donde sucede el fatal giro del destino. Olvidaron, o no tuvieron tiempo, de informar al chofer del coche principal sobre el cambio de ruta. Se desvía de la calle principal, siguiendo el plan original. Inmediatamente le gritan que es un error, que debe seguir recto. El chofer, desconcertado, pisa el freno para maniobrar y detiene el coche justo a 1 metro de uno de los conspiradores, Gavrilo Princip. Princip, desanimado tras el intento fallido de la mañana, solo había ido a una tienda a comprar un sándwich. Y ahí lo ve. Su objetivo, justo delante de él, en un coche inmóvil. 2 disparos. 2 impactos que sellarían el destino. Un giro equivocado. Un sándwich. Y el mundo entero se sumergió en las llamas de la Primera Guerra Mundial. Pero basta de tragedias. Pasemos ahora a una casualidad que cambió nuestras cocinas. Corría el año 1945. El ingeniero estadounidense Percy Spencer trabajaba en la compañía Raytheon, con la misión de mejorar los radares militares. Un día, mientras estaba de pie junto a un magnetrón en funcionamiento, un dispositivo que genera microondas, se metió la mano en el bolsillo y sintió algo pegajoso. Una barrita de chocolate que guardaba en su bolsillo se había derretido por completo. Cualquier otra persona se habría molestado por la golosina arruinada, pero Spencer era un verdadero ingeniero. Su mente empezó a trabajar. Al día siguiente, llevó granos de maíz al laboratorio. Dirigiendo el magnetrón hacia ellos, observó con asombro cómo las palomitas de maíz saltaban y se esparcían por todo el laboratorio. La tercera víctima del experimento fue un huevo que, para horror de su colega, explotó. Spencer comprendió que había descubierto una forma completamente nueva de cocinar. Así, gracias a la curiosidad y a un chocolate derretido, nació el horno microondas, sin el cual hoy en día es difícil imaginar un hogar moderno. Y ahora, la historia de cómo el mayor quebradero de cabeza de un monje se convirtió en un símbolo de celebración y lujo. Nos situamos en la Champaña francesa durante el siglo XVII. Un joven monje llamado Dom Perignon es el ecónomo de una abadía y el responsable de sus bodegas. Por aquel entonces, los viticultores locales se enfrentaban a un grave problema. Debido al clima frío, la fermentación del vino solía detenerse en invierno y se reanudaba en primavera, con la llegada del buen tiempo. Esto provocaba que se acumulase dióxido de carbono en las botellas y éstas explotaban. Esas burbujas se consideraban un grave defecto, una imperfección, y las botellas que estallaban eran conocidas como el vino del diablo. Dom Perignon intentó durante años encontrar una forma de eliminar esas odiosas burbujas y conseguir un vino tranquilo. Experimentó con variedades de uva, el grosor de las botellas y distintos métodos de taponado. La ironía es que todos sus intentos tuvieron el resultado inverso. Perfeccionó tanto la técnica que las burbujas se hicieron aún más persistentes y el vino más espumoso. Un día, al probar el fruto de sus fallidos esfuerzos, exclamó, según la leyenda: «Venid, deprisa, estoy bebiendo estrellas». Y así, una desesperada lucha contra un defecto le regaló al mundo el champán. Remontémonos a la antigua China, aproximadamente en el siglo IX. Los alquimistas taoístas estaban obsesionados con la idea de la inmortalidad. Realizaban cientos de experimentos, mezclando las sustancias más variadas, en busca de un elixir mágico que les concediera la vida eterna. En sus tratados, describían recetas que, según creían, los llevarían a la perfección espiritual y física. Pues bien, una de esas recetas incluía la mezcla de azufre, salitre y carbón vegetal. Los alquimistas esperaban que esta combinación les ayudara a alcanzar la iluminación. Pero lo que sí obtuvieron no fue la iluminación, sino un potente destello. En lugar del elixir de la vida, consiguieron un polvo altamente inflamable y explosivo. Ellos mismos relataron en sus escritos cómo la mezcla estalló en llamas, quemándoles las barbas y las manos, e incluso reduciendo a cenizas la casa donde trabajaban.
Irónicamente, la sustancia creada en busca de la inmortalidad se convirtió en uno de los inventos más mortíferos de la historia de la humanidad. Fue así como un experimento químico accidental le regaló al mundo la pólvora, cambiando para siempre el arte de la guerra. Nuestra próxima historia demuestra que, a veces, los mejores inventos surgen de la más pura exasperación. América, 1853. En el restaurante Moon's Lake House, en la localidad de Saratoga Springs, trabajaba un cocinero llamado George Crumb. Esa noche, uno de los comensales, el magnate ferroviario Cornelius Vanderbilt, se mostró especialmente quisquilloso. Devolvió varias veces a la cocina su pedido: papas fritas, quejándose de que estaban cortadas demasiado gruesas y no suficientemente cocidas. Crumb, conocido por su carácter difícil, finalmente perdió la paciencia. Decidió darle una lección al caprichoso cliente. Tomó una papa y la cortó tan fina como pudo, prácticamente hasta la transparencia. Luego, arrojó estas rodajas en aceite hirviendo hasta que se convirtieron en rizos crujientes, casi pétreos. Finalmente, los saló generosamente y los envió al comedor, esperando una reacción furiosa. Pero el efecto fue todo lo contrario. Vanderbilt quedó absolutamente encantado con el nuevo plato. Otros comensales también quisieron probar los chips de Saratoga. Así, la venganza de un cocinero irritado contra un cliente caprichoso regaló al mundo uno de los aperitivos más populares del planeta: las papas fritas. Y ahora, la historia de cómo un simple paseo con su perro dio origen a un invento presente en casi todos los hogares. Suiza, 1941. El ingeniero Georges de Mestral volvía a casa después de una jornada de caza en los Alpes. Como era habitual, su ropa y el pelaje de su perro estaban repletos de esas molestas cabecitas espinosas de cardo. Cualquiera de nosotros simplemente las habría quitado y olvidado. Pero de Mestral era ingeniero hasta la médula. La curiosidad lo invadió. ¿Por qué se pegaban con tanta fuerza esas púas? Una vez en casa, no dudó en tomar su microscopio para examinar una de ellas de cerca. Bajo el aumento, descubrió no solo una simple espina, sino cientos de diminutos ganchos. Eran precisamente esos ganchos los que se adherían tan eficazmente a las diminutas anillas presentes, tanto en el tejido de su ropa como en el pelaje de su perro. En su mente, la idea surgió de inmediato. ¿Y si creaba un sistema similar pero artificial? Una cara con miles de microganchos y la otra con miles de micropresillas. Pasó casi una década experimentando, buscando los materiales adecuados. Finalmente, se decidió por el nylon. Así fue como, gracias a la curiosidad de un ingeniero y a unas molestas púas, nació el cierre de velcro, también conocido como velcro. Un invento sin el cual hoy no se conciben desde el calzado infantil hasta los trajes espaciales de los astronautas. Viajemos en el tiempo a los laboratorios de química de DuPont en 1938. Un joven químico, Roy Plunkett, buscaba desarrollar un nuevo refrigerante no tóxico para neveras. Estaba realizando un experimento con tetrafluoroetileno gaseoso que se almacenaba en pequeños cilindros a presión. Una mañana tomó uno de estos cilindros, abrió la válvula y no pasó nada. El gas no salió. El cilindro, aunque seguía pesando como si estuviera lleno, estaba completamente vacío por dentro. Plunkett estaba perplejo. ¿A dónde se había ido todo el gas? En lugar de simplemente desechar el cilindro defectuoso, decidió cortarlo. En su interior, descubrió un extraño polvo blanco de textura cerosa. Era increíblemente resbaladizo al tacto y resistente a casi todo: altas temperaturas, ácidos y disolventes. Plunkett se dio cuenta de que las moléculas del gas dentro del cilindro se habían unido espontáneamente entre sí, formando una nueva sustancia: el politetrafluoroetileno. DuPont lo patentó bajo la marca comercial Teflon. Así, aquel experimento fallido para un refrigerante le regaló al mundo sartenes antiadherentes, ropa impermeable e incluso componentes para naves espaciales.
Esta historia es un claro ejemplo de lo crucial que es lavarse las manos después del trabajo, sobre todo si eres químico. Estados Unidos, 1879. El químico Konstantin Fallberg trabaja en el laboratorio de la Universidad Johns Hopkins. Pasa el día experimentando con derivados del alquitrán de hulla, una sustancia pegajosa, negra y de olor desagradable. Al caer la tarde, exhausto, regresa a casa para cenar. Absorto en sus pensamientos, aparentemente olvida lavarse las manos a fondo. Sentado a la mesa, toma un trozo de pan, le da un mordisco y se queda paralizado de asombro. El pan le parece increíblemente, empalagosamente dulce. Prueba el agua, y también es dulce. Toca la servilleta, luego sus labios con los dedos. La dulzura emana de sus manos. Lejos de alarmarse por un posible envenenamiento, Fallberg, como verdadero científico, vuelve corriendo al laboratorio. Empieza a probar el contenido de todos los matraces con los que había trabajado ese día, hasta que encuentra la fuente de la dulzura. Era una sustancia que él mismo había sintetizado, la sulfimida benzoica. Así, gracias a un despiste y a su audacia científica, fue descubierta la sacarina, el primer edulcorante artificial del mundo, que es cientos de veces más dulce que el azúcar. Nos trasladamos a Alemania, al año 1895. Allí, el físico Wilhelm Röntgen lleva a cabo un experimento aparentemente rutinario en su laboratorio. Está investigando los rayos catódicos, un flujo de electrones dentro de un tubo de vacío. Para que la luz del tubo no interfiriera en sus observaciones, lo había cubierto meticulosamente con un cartón negro y opaco. La habitación estaba sumida en una oscuridad total, y entonces, al encender la corriente eléctrica, percibe algo extraño con el rabillo del ojo. A un par de metros de su equipo, sobre la mesa, algo emitía un tenue resplandor verde. Era una pantalla recubierta con una sustancia especial, cianuro de bario platinado. Pero, ¿cómo podía brillar? Los rayos catódicos no podían atravesar ni el cartón ni el vidrio del tubo. Röntgen apagó el aparato y el brillo cesó. Lo encendió de nuevo, y volvió a aparecer. Comprendió que había dado con una radiación completamente nueva, ignota para la ciencia, capaz de penetrar objetos opacos. Interpuso su mano en el camino de esos rayos, y vio en la pantalla las sombras oscuras de sus propios huesos. Sin saber cómo nombrar este fenómeno, lo llamó simplemente rayos X. Así, un resplandor fortuito en una habitación oscura abrió a la humanidad la posibilidad de observar el interior del cuerpo vivo, sin necesidad de una sola incisión. Y ahora, hablemos del error arquitectónico más famoso del mundo. Un error que se ha convertido en un icono. Italia, ciudad de Pisa, año 1173. Comienza la construcción de un campanario para la catedral de la ciudad. El proyecto era ambicioso. Una torre de mármol blanco de casi 60 metros de altura. Arquitectos y constructores se embarcan en la tarea con entusiasmo, pero cometieron un error crítico. No tuvieron en cuenta las particularidades del suelo local. El cimiento, de tan solo 3 metros de profundidad, fue colocado sobre un terreno blando e inestable, compuesto de arcilla y arena. Los problemas empezaron casi de inmediato. Cuando los constructores levantaron los primeros 3 pisos, la torre comenzó a inclinarse lenta pero inexorablemente hacia el sur. La construcción tuvo que detenerse durante casi 100 años. Cuando se reanudaron las obras, los ingenieros intentaron corregir la inclinación. Construyeron los nuevos pisos de manera que un lado fuera más alto que el otro, intentando así enderezar la estructura. Pero esto solo logró que la torre quedara curva, como un plátano. Al final, la construcción se prolongó durante 2 siglos. La torre siguió inclinándose, y en el siglo XX hubo que salvarla de un colapso total. La ironía es que, si no fuera por este error fatal en los cálculos, la torre de Pisa sería simplemente uno más de los miles de hermosos campanarios italianos. Sin embargo, su defecto se convirtió en su seña de identidad, atrayendo a millones de turistas de todo el mundo.
Esta historia se remonta a 1943, en un astillero de Filadelfia. Un ingeniero naval llamado Richard James estaba inmerso en la creación de un dispositivo muy particular. Necesitaba un resorte capaz de estabilizar instrumentos delicados en los barcos, incluso en medio de las peores marejadas. Experimentaba con distintos tipos de alambre y diversas técnicas de enrollado. Un día, mientras trabajaba en su escritorio, golpeó accidentalmente uno de los resortes de prueba. Pero el resorte no se limitó a caer al suelo. En un movimiento grácil, caminó desde una pila de libros, dio una voltereta en el aire y aterrizó sobre la mesa, para luego volver a caminar hasta el suelo, donde finalmente se detuvo. James quedó hipnotizado. Se olvidó por completo de los instrumentos navales. En aquella peculiar caída, o, mejor dicho, en aquel inusual movimiento, vio un potencial mucho mayor. Llevó el resorte a casa para mostrárselo a su esposa, Betty. Los niños, al instante, quedaron maravillados al ver cómo el resorte bajaba los escalones. Fue Betty quien, en realidad, vislumbró el potencial comercial de aquello. Revisó diccionarios buscando un nombre que encajara, y así fue como dio con la palabra sueca slinky, que se traduce como ondulante o grácil. Fue así como la caída fortuita de un resorte desde una mesa dio origen a uno de los juguetes más sencillos y a la vez más ingeniosos de la historia. Y ahora, una historia sobre cómo un simple matraz roto hizo que nuestros coches fueran mucho más seguros. Francia, 1903. El químico Edouard Benedictus se encuentra en su laboratorio. En un momento dado, golpea torpemente un matraz de cristal que reposa en una estantería. Cae al suelo desde una altura considerable. Benedictus espera oír el tintineo de los fragmentos, pero en su lugar, solo se escucha un golpe sordo. Al recoger el matraz, se sorprende al ver que, aunque está cubierto por una red de grietas como una telaraña, ha conservado su forma intacta. Ningún trozo se había desprendido. Intrigado, recuerda que tiempo atrás había utilizado ese matraz para trabajar con nitrato de celulosa. La solución se había evaporado, dejando en la superficie interior del cristal una fina película casi invisible. Fue precisamente esa película la que mantuvo unidos los fragmentos, impidiendo que el matraz se hiciera añicos. Semanas después, Benedictus leyó en un periódico sobre un accidente automovilístico en el que una joven resultó gravemente herida por los cristales de un parabrisas roto. Y entonces se le encendió la bombilla. Comprendió que su matraz, irrompible, podía salvar vidas. Así nació la idea del vidrio laminado o triplex, un cristal de seguridad multicapa que hoy es el estándar en todos los automóviles del mundo. A veces, los descubrimientos más grandes están literalmente bajo nuestros pies. Y para encontrarlos, solo hace falta buscar una cabra perdida. Año 1947, desierto de Judea. Un joven pastor beduino llamado Mohammed Ed-Dib busca un animal extraviado de su rebaño. Su búsqueda lo lleva a las rocas en la zona de Qumran, cerca del Mar Muerto. Al percatarse de una oscura fisura en la roca, decide comprobar si la cabra se ha metido allí. Para hacerla salir, lanza una piedra al interior, pero en lugar de un balido, escucha un sonido inesperado, el de cerámica rompiéndose. La curiosidad pudo más que la búsqueda. Se adentra en la cueva y en la penumbra distingue varios grandes cántaros de barro. Dentro de uno de ellos, encuentra unos rollos de cuero y papiro cubiertos de escritura antigua. Sin comprender el verdadero valor del hallazgo, él y sus compañeros venden estos rollos por una miseria a un comerciante de antigüedades local. No fue hasta tiempo después cuando los científicos se dieron cuenta de que lo que había estado en manos del pastor era el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX: los manuscritos del Mar Muerto. Se trataba de los manuscritos bíblicos más antiguos conocidos, creados hace más de 2000 años. Así, un lanzamiento casual de una piedra abrió al mundo una ventana inestimable al pasado,
Nuestra próxima historia nos demuestra cómo, a veces, un producto que parecía arruinado no es un fracaso, sino el inicio de algo completamente nuevo. A finales del siglo XIX, en América, los hermanos John Harvey y Will Keith Kellogg estaban al frente de un sanatorio en la ciudad de Battle Creek. Ambos eran firmes defensores de la vida sana y el vegetarianismo, y siempre estaban buscando nuevas recetas para sus pacientes. Un día, mientras experimentaban con la preparación de un plato a base de trigo cocido, hirvieron los granos. Sin embargo, fueron llamados de urgencia por un asunto inesperado, y la bandeja con el trigo quedó completamente olvidada. Cuando regresaron varios días después, la masa se había estropeado y había adquirido un sabor ligeramente agrio. El presupuesto del sanatorio era modesto, y desechar alimentos era un lujo que no podían permitirse. A pesar de que la masa parecía inservible, decidieron probar a pasarla por unos rodillos especiales, con la esperanza de obtener largas láminas de masa. Pero, para su sorpresa, en lugar de láminas, lo que salió del prensador fueron pequeñas y delgadas hojuelas separadas. Los hermanos decidieron hornearlas. El resultado fue un producto ligero, crujiente y delicioso, que dejó asombrados a todos. Los pacientes del sanatorio quedaron encantados con aquella inesperada novedad. Y así, gracias a un despiste y al afán de no desperdiciar, nacieron los famosos copos de trigo, y no de maíz como muchos creen, un desayuno que transformaría las mañanas de millones de personas. Imagina a un hombre tan absorbido por una idea que le dedica toda su vida, gasta hasta el último centavo y vive en la miseria. Ese hombre fue Charles Goodyear. En la primera mitad del siglo XIX, el caucho ya era conocido, pero tenía un gran inconveniente. Con el calor se volvía una masa pegajosa y maloliente, y con el frío se endurecía y se volvía quebradizo como el cristal. Goodyear estaba convencido de que podría domar el caucho. Invirtió 10 años en experimentos infructuosos. Mezclaba el caucho con todo tipo de cosas: sal, pimienta, magnesia, ácido. Llegó al extremo de vender los muebles y los libros escolares de sus hijos para comprar materiales para sus pruebas. Su familia pasaba hambre, y sus vecinos lo consideraban un loco. Y así, un día de invierno de 1839, mientras discutía una vez más con alguien sobre las propiedades del caucho, en un arrebato de frustración, agitó la mano en la que sostenía un trozo de una mezcla de caucho y azufre. El trozo cayó accidentalmente sobre una estufa al rojo vivo. Goodyear esperaba que se derritiera, pero, en lugar de eso, el caucho se carbonizó por los bordes, y en el centro se volvió flexible y elástico, como el cuero. Se congeló con el frío, pero no se volvió quebradizo. Así, en un momento de enfado y por pura casualidad, se descubrió el proceso de vulcanización que hizo posible la aparición de los neumáticos de automóvil y miles de otros productos de caucho. A veces, la clave para desvelar antiguos misterios se encuentra justo bajo nuestros pies. Solo hace falta un golpe de suerte para desenterrarla. Egipto, 1799. El ejército de Napoleón Bonaparte estaba en plena campaña. Soldados franceses, bajo el mando del teniente Pierre-François Bouchard, trabajaban en la fortificación de un antiguo fuerte cerca de la ciudad de Rosetta. Su misión era desmantelar un muro milenario y semiderruido para reutilizar sus piedras en la construcción. La tarea era tediosa y polvorienta. Pero, de repente, uno de los soldados reparó en una losa inusual de granito negro. Estaba cubierta de inscripciones. Lo más sorprendente era que estas inscripciones estaban grabadas en 3 lenguas diferentes. La parte superior contenía jeroglíficos egipcios antiguos, indescifrables para la época. La sección intermedia presentaba la escritura demótica egipcia, más reciente, y la inferior, en el ya conocido griego antiguo. El teniente Bouchard, un hombre culto e instruido, comprendió de inmediato la trascendencia del hallazgo. No era solo una piedra, era la clave. Si la losa contenía el mismo texto en 3 lenguas,
Significaba que, al comparar la sección griega con la jeroglífica, se podría, por fin, descifrar el idioma de los faraones. Así, un hallazgo fortuito durante la construcción del fuerte se convirtió en la piedra de Rosetta, abriendo al mundo los secretos del antiguo Egipto. Y ahora, la historia de cómo un producto fallido, creado por un científico, se convirtió en un éxito rotundo gracias a otro. Corría el año 1968. En el laboratorio de la empresa 3M, un científico llamado Spencer Silver estaba inmerso en la creación de un adhesivo súper resistente para la industria aeronáutica. Buscaba una cola capaz de sujetar las piezas de los aviones con una fijación inquebrantable. Pero el experimento fracasó. En lugar de un superpegamento, obtuvo algo completamente opuesto. Un adhesivo muy débil. Era pegajoso, sí, pero los objetos adheridos con él se separaban con facilidad, sin dejar ningún rastro. Y lo que es más, se podía pegar y despegar repetidamente. La dirección de la empresa no vio ningún potencial en aquella extraña sustancia, y el proyecto fue archivado. Pasaron varios años. Un colega de Silver, Art Fry, cantaba en el coro de su iglesia. Tenía un problema recurrente. Los marcadores de papel que usaba para señalar los salmos en su libro se caían constantemente. Un día, durante un servicio religioso, mientras reflexionaba sobre este pequeño pero molesto inconveniente, Art Fry recordó de repente el inútil invento de Spencer Silver. ¿Y si se aplicara ese adhesivo débil a un trozo de papel? Se sujetaría al libro sin dañar las páginas, y podría reubicarse una y otra vez. La idea resultó ser una genialidad. Así fue como de un superpegamento fallido y del pequeño problema de un cantante de coro nacieron las famosas notas adhesivas Post-it. Nuestra última historia es, quizás, la más psicodélica de todas. Todo comenzó en 1938, en un laboratorio farmacéutico suizo. El químico Albert Hofmann, mientras investigaba derivados del hongo cornezuelo, con el objetivo de desarrollar un nuevo fármaco para estimular la circulación sanguínea, sintetizó la sustancia número 25 de una serie, la dietilamida del ácido lisérgico, o simplemente LSD-25. Las pruebas en animales no arrojaron resultados interesantes, más allá de cierta inquietud. La sustancia fue descartada como inútil y guardada, donde permaneció olvidada durante 5 años. Sin embargo, en 1943, una inexplicable intuición impulsó a Hofmann a retomar este compuesto. Mientras trabajaba con él en el laboratorio, de repente se sintió extraño. Experimentó una sensación de malestar, mareos, y vio un flujo incesante de imágenes fantásticas y patrones caleidoscópicos. Concluyó que, probablemente, había absorbido accidentalmente una mínima dosis de la sustancia a través de la piel de sus dedos. Para verificar su hipótesis, 3 días después, decidió realizar un autoexperimento, ingiriendo lo que, según él, era una dosis insignificante. 250 microgramos. El efecto superó todas sus expectativas, sumergiéndolo en el primer viaje de LSD de la historia de la humanidad. Fue así como la absorción accidental de este químico a través de la piel reveló al mundo una de las sustancias psicoactivas más potentes y controvertidas. Pero si nos paramos a pensar, ¿cuáles de estas casualidades fueron las más trascendentales? Sin duda, aquel giro equivocado en Sarajevo. Piénsenlo. Un simple y cotidiano error de un conductor, perdido en una ciudad desconocida, provocó el disparo que resonó en todo el mundo. Imperios enteros se desmoronaron, el mapa del mundo fue redibujado con sangre y el siglo XX comenzó con la guerra más devastadora hasta la fecha. Todo por un giro equivocado. En la otra cara de la moneda, tenemos la placa de Petri sucia en el laboratorio de Alexander Fleming. Este desorden, la antítesis de la guerra, no destruyó, sino que salvó. Piensen en cada operación moderna, en cada persona salvada de la sepsis o la neumonía. La base de la medicina moderna y de los antibióticos nació de un moho común, olvidado por descuido.
Esto demuestra que los mayores dones para la humanidad pueden esconderse en el caos más ordinario. Y por supuesto, el error de Colón. Murió sin reconocer que no había descubierto una ruta a Asia, sino un nuevo mundo entero. Este error de navegación desató la era de los grandes descubrimientos geográficos, el choque de civilizaciones, el inicio de la globalización y, lamentablemente, una tragedia para los pueblos indígenas. El mundo en que vivimos hoy, con sus alianzas políticas, su economía y su cultura, es una consecuencia directa de que un capitán se equivocara drásticamente en sus cálculos. Como ven, la historia no es una línea recta, sino un intrincado ovillo de planes, errores y puras coincidencias. Un paso en falso, un detalle olvidado, y nuestro mundo podría haber sido completamente diferente. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si les ha parecido interesante, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuevas historias sorprendentes. Eso nos ayuda muchísimo. ¿Y cuál de las casualidades de nuestra lista les ha sorprendido más? ¿O quizás conocen otro ejemplo que hayamos pasado por alto? Déjenlo en los comentarios, nos encantará leerlos.